cielo para que yo pueda escuchar su voz, el diseño del cielo para que yo pueda entender su voluntad, el diseño del cielo para que yo sea transformado, no es una buena prédica, es derramarme delante de Él. Acabamos de venir con un grupo y otro integrante está por volver. Hemos estado en una escuela en Ecuador en donde el tema era la doctrina. Y nosotros desde hace un tiempo empezamos en un movimiento que le llamamos reforma. Pero yo quiero explicar hoy también qué es esto de reforma, ¿no? Porque a veces la palabra reforma sola genera otro sectarismo más, ¿no? Es decir, soy bautista, pentecostal, reformado, y la idea no es reformar en el sentido de cambiar el mensaje, porque el mensaje sigue siendo el mismo. Cristo es el mismo, siempre fue el mismo. Entonces a veces da la sensación de que cuando uno dice reformado, parece que estuviese hablando de una novedad del Evangelio, como si algo más se le hubiese agregado al Evangelio. Y en realidad no es que se le agregó algo más al Evangelio, sino que nosotros interpretamos el Evangelio desde un nuevo nivel de madurez. Entonces la renovación o la reforma nunca es del Evangelio. El Evangelio no se reforma. El Evangelio siempre fue el mismo. El Evangelio es Cristo. Lo que nos renovamos y nos reformamos somos nosotros. Entonces yo siempre digo que uno, cuando va creciendo, una de las cosas que cambia es la interpretación, porque al madurar ya no interpreta las mismas cosas de la misma manera. La palabra amor para un niño no es lo mismo que la palabra amor para un mayor o para un adulto. La habitación que él conoció de chico, si después de mucho tiempo no la vio y vuelve cuando es grande, la ve diferente. La habitación no se reformó, la habitación es la misma, lo que cambió es mi mirada. Entonces lo que antes veía grande, ahora lo veo chico, lo que antes veía a lo mejor lindo, ahora lo veo feo. Es muy común esto de volver a veces a la casa de uno cuando era chico y de haberse quedado con la última interpretación que tenía, ¿no? Entonces parecía un lugar más grande, un lugar más lindo, más divertido, donde la hemos pasado bien con amigos, y cuando volvimos de grande, cambia nuestra mirada, ¿no? Es medio que nos genera como nostalgia, depresión, a veces queremos irnos de ese lugar. Entonces vos decís, ¿qué cambió? Y cambiaste vos. El barrio es el mismo, la casa era la misma. Es más, algunas casas están hasta igual pintadas exactamente igual, no cambiaron en nada. Pero nosotros sí cambiamos mucho. Ahora, ¿cambiar nosotros es bueno o es malo? En el reino es necesario. La revelación siempre viene con un incremento que no es un conocimiento intelectual. El incremento siempre es una transformación, y esa transformación no debe dejarme igual. Entonces cuando Cristo es revelado en mí, algo cambia, algo se transforma. Pablo decía esto, ¿no? Que él hablaba por la revelación que tenía. Él había sido transformado por la revelación, y en el momento que él hablaba decía, esto que estoy hablándoles ahora fue un misterio escondido. Un misterio que me fue revelado y yo se los transmito. Ahora, ese misterio no es que estaba ocurriendo en ese momento, el misterio era viejo. El plan de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Dios proveyó al Hijo antes de la fundación del mundo. Entonces no es que era nuevo porque estaba recién hecho. Era nuevo porque estaba recién revelado. Y cuando viene la revelación y yo puedo verlo, para mí es una novedad, porque yo estoy con la madurez necesaria para verlo, pero no porque eso sea nuevo. Entonces toda vez que hablamos de reforma, hablamos de que esa reforma es la transformación de nuestra mente, la transformación de nuestra alma, para entender, para interpretar al mismo Cristo de siempre, pero nosotros desde un estadio de madurez mayor. Entonces vamos a ver detalles que antes no veíamos, vamos a entender a ese Cristo manifestado en profundidades y en niveles que antes no lo veíamos. Cuando recién nos convertimos podemos ver a Cristo en la cruz. Y esa es toda nuestra mirada. Y está perfecto para ese tiempo de madurez. Pero cuando vamos creciendo y vamos madurando en la vida cristiana, vamos descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento, en el ángel de Jehová, en un montón de intervenciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y en algún momento descubrimos en Apocalipsis que dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y decimos, ¡wow! Pero siempre estuvo eso ahí, siempre estuvo escrito, solo que yo lo voy descubriendo.
Entonces yo quiero que este espacio sea eso, sea un espacio en donde hoy nosotros accedamos a un nivel de revelación de la doctrina, de la enseñanza, de la sana enseñanza de Cristo. Y que podamos ver a Cristo, no un Cristo nuevo, es el mismo Cristo de siempre, pero nosotros verlo en una dimensión más completa. Y también dejar esto puesto este día, ¿no? Que hoy no vamos a ver una revelación completa, ni en estos días vamos a ver una revelación completa. Por eso tampoco vamos a sellar este libro, ¿no? Lo que estamos haciendo es intercambiando, compartiendo entre nosotros qué es aquello que el Padre, a través de su Espíritu Santo, nos ha permitido ver hasta hoy. Pero sabemos que habrá mucho más que Él seguirá mostrándonos. No por nuevo, porque ya está el plan de Dios. Empezó y acabó en Dios. Sino porque nosotros tendremos una mejor manera de verlo. Una manera más madura. Yo lo puse con este ejemplo. Si la revelación de la plenitud de Cristo, estamos de acuerdo que cuando recibimos la plenitud de Cristo, recibimos la plenitud de Dios. Sí, no necesitamos nada más allá de la plenitud de Cristo para acceder a toda la plenitud. Toda la plenitud está en Cristo. Entonces nosotros a veces miramos hasta ahí. Se ve acá, no sé si se ve en negrito. Entonces digo, si ese que sería un inmaduro espiritual, yo le dijera, definime a Cristo, él me diría, bueno, son 2 estantes con algunos libros. Y está bien su definición, porque me estaría definiendo lo que él ve. Recuerden que revelación no es entender, revelar es ver. La revelación es cuando el velo es corrido y yo puedo ver, no solo cuando puedo entender. Entender es el principio a veces de la revelación, o a veces entender es secundario a la revelación. Entonces yo puedo describir lo que veo, por eso Juan decía, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, todo lo que tenía que ver con el verbo, eso le transmitimos. Entonces esa persona con ese nivel de madurez no me estaría mintiendo si me dice, Cristo son 2 estantes con libros, si tomamos el ejemplo de la biblioteca. Pero él me está hablando desde un nivel de madurez. Es como si un israelita antes de salir de Egipto dijera, bueno, para nosotros el objetivo es cruzar el Mar Rojo. Sí, está bien, desde donde veía él, el límite próximo era el Mar Rojo, pero ese no era el límite ni el lugar final donde tenían que llegar. Pero ellos no podían ver más ahí, más que hasta ahí. Entonces vamos creciendo y ya podemos definir diferente, ¿no? Podemos decir, sí, Cristo son 3 estantes con libros. Y la estantería siempre fue igual, pero cambió la mirada. Y puede seguir y decir, no, son 4. Entonces nosotros vamos juntos, yo lo pondría así, redefiniendo la revelación. ¿Por qué? Porque esto, aparte de ser un proceso personal, en donde yo voy creciendo en mi visión de Cristo, juntos vamos creciendo en la visión y armamos más plenamente la estatura del varón perfecto. Recuerden que en Efesios, cuando habla del alto, lo profundo y lo ancho del amor de Cristo, dice que a eso vamos a acceder junto con todos los santos. La revelación de Cristo es tan grande que vamos a acceder juntos. Entonces esto lo podemos ver como un proceso individual en donde yo voy creciendo y contemplando la revelación de Cristo de una manera mayor, pero también lo podemos poner como iglesia, como casa, y decir, juntos vamos creciendo y aportamos en nuestra visión más madura la nueva revelación. Y ya no solo como esta casa o como esta congregación. Yo he invitado a gente de otra congregación porque esto excede una congregación. Y estamos hablando de la iglesia y de otros pastores, y de la iglesia de la tierra y de la ciudad. Y digo, esto es hasta lo último de la tierra. Entonces ese es el crecimiento, un crecimiento individual y un crecimiento como iglesia, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dice ahí, no sé si se lee bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Recuerden que conocimiento no tiene que ver solo con un proceso de entendimiento intelectual, sino que conocer, en el contexto bíblico, conocer era estar con una mujer.
Dice, Adán conoció a Eva. ¿Qué quería decir con eso que conoció a Eva? Que estuvo intimidad con ella. O sea, estamos hablando de una relación íntima. Eso es el conocimiento pleno. ¿Cuál es el conocimiento pleno entonces de Cristo? Una relación en intimidad con Cristo. No es un entendimiento griego de Cristo, una lectura teológica de Cristo. La teología cae frente a la relación. La idea, el concepto cae frente a la realidad. Por eso Jesús, ese es un reclamo que le hace Jesús al fariseo, porque los fariseos tenían la ley, que era la descripción de él. Entonces, ellos tenían la descripción y cuando lo tenían enfrente querían sujetarlo a él a la descripción. Y él le decía, no, yo soy Señor del sábado. Ustedes no me van a imponer la Escritura, lo que la Escritura dice de mí, a mí. Porque estando él, que es la esencia, todo concepto cae. Lo mismo pasa en nuestras vidas. En algún momento Cristo puede ser una idea, un concepto, algo que nos dijeron. Pero Pablo, ¿qué dice? Si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Conocemos intimidad. Entonces, esa revelación, ese alcanzar la estatura del varón perfecto, no va a tener que ver con que hagamos muchas charlas de estas, sino que seamos ministrados por el Espíritu cuando nos reunamos, para que el Espíritu produzca en nosotros una relación, una revelación que me permita ver a Cristo cara a cara. El conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este tiene que ser nuestro fundamento. ¿Hacia dónde avanzamos? Hacia la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Podemos decirlo juntos? ¿Hacia dónde avanzamos? Hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Yo en la lámina 1, no sé si vieron, puse hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pablo decía, ¿no? Que él sufría dolores de parto, pero había un fin. ¿Cuándo terminaban los dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, ¿cuál será nuestro objetivo de hacer estudio, de tener un entendimiento profundo en nuestro espíritu de la doctrina? Que Cristo sea formado en nosotros. Si eso no ocurre, todo conocimiento será en vano, no tiene ningún sentido. Lo que nosotros buscamos, procuramos, es que Cristo sea formado en nosotros y sea formado en todos. Entonces ese es nuestro objetivo. Vuelvo a repetirle, si usted no vino a este lugar con esa predisposición, quiero que entienda que esto que estamos haciendo es una plataforma espiritual. Es algo que vamos a tener noticias en esta tierra de lo que estamos haciendo, no de que ellos se van a noticiar de nosotros. Nosotros nos vamos a noticiar de lo que el Espíritu va a hacer en esta tierra, porque estamos plantando una bandera que recibimos para que se expanda en el Espíritu. Esto no tiene que ver solo con charlas para aprender. Algo va a pasar mucho más grande y mucho más amplio de lo que hacemos nosotros aquí hoy. Dice 1 Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso es lo que estamos procurando, alcanzar madurez. Pero no una sabiduría de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, que van desapareciendo. Sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. Y yo le agregaría para su gloria. Su gloria, porque toda gloria nuestra será su gloria. Entonces nosotros tenemos que ser portadores de su gloria para que se vea en nuestra gloria, su gloria. Ese es el objetivo de toda sabiduría, y no de la sabiduría de los príncipes de este mundo. Ahí nos aclaraba uno de los pastores que expuso, dice, fíjense qué interesante, ¿no? Dice, nosotros ya habíamos entendido en algún momento que cuando hablaba de los príncipes o de los gobernantes de este mundo, no hablaba de los gobernantes naturales, sino hablaba de los gobernadores espirituales. Pero se aclara bien cuando dice que van desapareciendo. Porque si uno ve los gobernantes naturales de este mundo, no van desapareciendo. Gobernantes naturales hay cada vez más. Si hay cada vez más gobernadores, más intendentes, más... ¿Me explico? Hay cada vez más gobierno natural. Los que sí van desapareciendo son los gobernadores de las tinieblas, porque a medida que la luz brilla de los hijos, la luz de los gobernantes de las tinieblas van desapareciendo, porque somos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces de esos gobernantes que está hablando no son gobiernos de esta tierra, sino que los que van desapareciendo son los gobernadores de las tinieblas. Porque hay más luz cuando más sabiduría hay. ¿En quiénes? En aquellos que han madurado, o sea, en aquellos que han llegado a una estatura. Les son reveladas esas sabidurías. El primero, el que está ahí abajito, esto no funciona. A ver. Este tiene un nivel de sabiduría, porque su madurez es esta, pero este tiene otro nivel de sabiduría, porque ha alcanzado otro nivel de madurez. Amén. Tenemos muchas ganas, y digo tenemos porque sé que no soy el único, tenemos muchas ganas de que sea edificado sobre el fundamento que es Cristo, una iglesia madura, entendida, llena de sabiduría, no una iglesia hipócrita, no una iglesia que se reúne en torno a mentiras, a fábulas, a un mensaje muy filosófico, pero poco real, con poca consistencia de Cristo. Y eso, amados, vamos a tener que construirlo y edificarlo, porque hemos perdido algún tiempo. Entonces somos convocados a edificar esa iglesia que alcance la madurez para que le sea revelada sabiduría nueva. Vamos por esos niveles y lo hacemos con humildad, no porque seamos algo más que alguien. A lo mejor Dios llegó a nosotros porque somos algo menos que alguien, porque Él siempre escogió lo vil y menospreciado para avergonzar la sabiduría de este mundo. Entonces esa sabiduría está reservada no para los sabios humanos, sino para aquellos que le aman. Si seguimos leyendo, dice que Él tiene cosas que ojo no vio ni oído yo, reservada no para los inteligentes, no para los sabios de este mundo, sino para aquellos que le aman. ¿Y cuáles son las características de los que le aman? Aquellos que dejan todo por Él. Por eso a mí me alegra mucho que hoy hagamos una convocatoria el martes y haya venido tanta gente. Y va a venir más. ¿Por qué? Porque serán convocados los que le aman. Porque naturalmente no está divertido un martes con este frío salir de casa. Si nosotros tuviésemos una expectativa natural del Evangelio, bueno, perderte una reunión no es nada. Pero aquellos entendidos saben que se está edificando una iglesia madura y que es necesario que estemos aquí. Pagamos precio. Porque es por justicia. Amén. Yo estuve pensando cómo armar o cómo transmitir esta doctrina. Seguramente van a quedar muchas cosas afuera y no quise hacer mucha información para un día. Esta primera charla quedó más o menos, quedó con bastante información. La información es poca, los pasajes son muchos. La palabra es mucha. Entonces vamos a ver como una introducción general de cuál es el plan de Dios y por qué se da ese plan de Dios para rescatar al hombre y a rescatar al mundo y rescatar al cielo. Porque dice que el objetivo del Padre es reunir en Cristo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. No es solo lo que está en la tierra, no es solo el hombre. Y ese es un primer fundamento que vamos a dejar. Cristo vino para reunir todas las cosas que se dispersaron del Padre. Y todo lo que se dispersó del Padre no fue solo el hombre. Entonces nosotros tenemos que desasociar en un nivel de madurez el Evangelio solo como un regalo o una gracia para el hombre. El niño que veíamos recién, a lo mejor sí solo puede interpretar que es una gracia para el hombre, pero cuando vas creciendo en la dimensión del Evangelio, te das cuenta que lo que el Padre quiere reunir en Cristo son todas las cosas, las que están en el cielo también. ¿Cuáles son? No las sabemos o no las sabemos todas, pero sí en algún momento tendremos acceso a esa información, a esa revelación. Entonces nosotros vamos a hablar acá de lo que vamos entendiendo, pero lo más probable es que cuando estemos hablando, alguno de nosotros reciba algo nuevo. Así que también eso está buenísimo, que si usted recibe algo nuevo, lo haga saber, lo hable después con alguno o anote en algún lado y deje esa revelación. Amén. Quiero que se sienta, que se sepa, no que se sienta, que se sepa parte de esta revelación. Entonces yo quise empezar por el mal, porque me parece que
Balistreri siempre dice, ¿no? ¿Para qué queremos una buena noticia si no tenemos una mala? Entonces empezar por la buena noticia es medio raro, ¿no? Porque vos decís, Dios te quiere salvar. ¿Y salvarme de qué? ¿Cuándo no estuve a salvo? ¿Cuál es la noticia de que yo no estoy bien? ¿Para qué quiero estar bien? ¿Tengo que ser salvo de qué mala noticia? ¿Tengo que ser redimido de qué esclavitud? ¿Tengo que ser restaurado porque ¿dónde me rompí? Entonces quiero empezar por ahí. Se podría haber empezado por muchos lugares, pero vamos a empezar por el mal. Y la primera noticia de mal que nosotros tenemos en la Biblia, en la palabra, es con Satanás. Entonces vamos a Ezequiel 28, 14. Está ahí, todos los pasajes están ahí. Y dice, tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Elohim estuviste. Ahí es donde yo pongo el monte de Dios. Esta versión le llama el monte de Elohim. Ese era el lugar donde estaba el querubín, Satanás, Lucero. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ese era un lugar importante. Se entiende o se cree que las piedras de fuego eran los hijos de Dios. Y Satanás se paseaba en medio, estaba en un lugar bien escogido, no era cualquier querubín. Tal es así que dice el 28:15, perfecto eras en todos tus caminos. Es interesante, él era perfecto. No es que al querubín Dios lo constituyó defectuoso. ¿Me explico? Él era perfecto en todos sus caminos. Desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y yo ahí señalo la palabra maldad porque es la primera vez que tenemos registro de algo que es malo. Porque esto fue antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿ese habrá sido el origen del mal? Y no lo sabemos. Es el primer registro. Yo quiero que usted entienda que la palabra de Dios en la Biblia, la palabra de Dios escrita, primeramente no es toda la palabra de Dios. Porque Dios sigue hablando. Es más, Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, o sea que no están escritas ni fueron predicadas, están reservadas para aquellos que le aman. No estoy desacreditando la Escritura, solo estoy diciendo que la palabra de Dios es más amplia que la Escritura, que es la palabra de Dios también, la palabra de Dios escrita. ¿Por qué aclaro esto? Y porque tampoco en la Biblia estará registrada, ni está registrada toda la historia de Dios. Entonces nosotros tenemos un registro que tiene un principio y un final, pero no sabemos, sería muy categórico decir, este fue el origen del mal. No lo sabemos. Si hubo un origen antes del mal que contaminó a Satanás, nosotros no lo tenemos registrado. Entonces lo que sí podemos decir es, el primer registro en las escrituras que tenemos del mal está acá. ¿Soy claro en lo que digo? ¿No queda duda en lo que estoy diciendo? No estoy desacreditando la Escritura, solo digo que su voz es mayor que las Escrituras. Él sigue hablándonos hoy a través de su Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu toma de Él y nos lo hace saber. Y nos va a transmitir toda la verdad. O sea, Él sigue hablándonos a través de su Espíritu Santo toda la verdad. Ni siquiera tenemos registradas todas las historias o todo lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal. ¿Sí? Dice que pasaron otras cosas, también aparte de las que están registradas. Sigue Ezequiel 28:16. A causa de la amplitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Interesante la palabra pecaste, porque nosotros también a veces, cuando yo aprendí doctrina, marcábamos como el inicio del pecado, el pecado de Adán. Y Adán fue el primer hombre en pecar, pero no fue el origen del pecado. ¿Está claro? O sea, Adán fue tentado por una serpiente que ya sabía lo que era la iniquidad y el pecado, y que ya sabía lo que era la maldad, porque ya había habido maldad y se había hallado maldad en él. Entonces el origen del pecado no es Adán. Adán es el origen del pecado en el mundo. ¿Sí? Bien. Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim. O sea, el lugar donde estaba y donde se halló maldad, de ese lugar él fue desterrado. Él no se quedó con su maldad en el monte de Elohim, en el monte de Dios.
Y esto es interesante porque vamos a ver cómo empieza a tener un recorrido esa maldad. No se queda ahí, sino que empieza a tener un recorrido. Lo primero que se nos dice es que del monte de Dios, Satanás fue sacado, quitado. Y te destruyo, oh querubín protector, del medio de las piedras del fuego. Fue sacado de su lugar. ¿Hasta acá venimos bien? Vamos a ver cómo sigue la historia del mal. Ahora vamos a ver el mal en la tierra. Quiero que también esto quede claro. La tierra no es lo mismo que el mundo. Dice en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue en el principio, los cielos y la tierra. Hay un evento en Génesis 2, pero esto no es el mundo todavía. El mundo empieza después de la convocatoria de la luz, con los días de la creación. Día 1, día 2, día 3, hasta el sexto día, y el séptimo descansó. Esa es la creación del mundo. Tierra es el lugar de Génesis 1 y de Génesis 2. ¿Está claro eso o lo vuelvo a repetir? Pregunten, porque esto es para que también entendamos. Sí. ¿No entendiste la diferencia? Tierra es la masa de tierra con agua. Eso fue creado en el principio. Cuando hablamos de la creación del mundo, el mundo es toda la creación en donde se separó la luz de las tinieblas, después salió la tierra seca, después aparecieron las semillas, los árboles, los monstruos marinos, los animales. ¿Me explico? Es decir, toda la creación de los 6 días es lo que define o determina el mundo. Eso más todo un sistema espiritual en las regiones celestiales. Pero de ese no tenemos tanto conocimiento como de la creación del mundo sobre la tierra. Es decir, tomamos a la tierra como la plataforma donde se creó el mundo. ¿Sí te quedó un poquito más claro? Bien. Ahora, después lo vamos a ver mejor lo puse como en un diagrama para que lo puedan entender. Entonces acá tenemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra, no el cielo. La tierra se ha precipitado en caos y vacío. Esta versión es la versión textual. En otra versión dice, llegó a estar desordenada y vacía, o estaba desordenada y vacía, caos y vacío. Y hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso. O sea, eso es en el fondo del mar, abajo de las aguas. Y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces tenemos esta descripción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de repente algo ocurrió en la tierra. ¿Qué es lo que se cree que ocurrió en la tierra? Que ese querubín, lucero, Satanás, fue destronado, desterrado. Él no estaba en un trono, la palabra destronado está mal. Él fue desterrado, fue quitado del monte de Elohim y cayó en la tierra. Cuando cae lucero en la tierra se precipitó en caos y vacío y hubo tiniebla. La palabra caos, vacío y tiniebla no definen a Dios. A Cristo lo definimos como la plenitud de todo, ¿o no? A Cristo lo definimos como la luz. Y nunca definiríamos a Cristo como un caos. O sea que ahí en la tierra hubo una intervención que no tenía que ver con la creación de Dios del cielo y la tierra en el principio. Entonces lo que estamos viendo es el recorrido del mal. El mal primero estaba en un monte, fue desterrado de ese monte, cae en la tierra, habita la faz, lo más profundo del abismo. Y esto sí es como mi imaginación, si usted quiere. Yo creo que quedó como ahí, como si estuviera semipreso, ¿no? Como que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua custodiando eso. Pero eso ya es mi idea, pero descriptivamente estaban así, ¿no? Las tinieblas debajo del abismo, en la profundidad del agua, y por encima del agua se movía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Esa es la intervención de Cristo.
Si después leemos en Juan, ya vamos a hablar un día de Cristo, dice la luz que alumbraba a todo hombre, la luz primera, esa luz era Cristo. Y vio Elohim la luz que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de las tinieblas. Ahí vemos el primer juicio sobre la tierra. Ese primer juicio fue por la convocatoria de Cristo. Cristo siempre es el elemento de justicia. Cristo es. No importa en la forma de qué o de quién. Cristo en la forma de la ley, Cristo en forma del ángel de Jehová, Cristo como Cristo en la tierra, Cristo en su espíritu en nosotros. Siempre, 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 siempre el elemento que juzga es Cristo en todas sus formas, como luz. Quiero que a medida que vayamos avanzando, hagamos esto en nosotros. Cristo es el todo. No estamos desarmando a Cristo teológicamente. No. Estamos armando a Cristo en nuestra alma para que nuestra alma beba de Cristo y entienda que Cristo es todo. Es todo en la creación, es todo en nosotros, es toda la luz, es toda la verdad, es toda la justicia, es toda la vida. Cristo es todo en todos. Seguimos con persiguiendo por dónde se movió el mal. El mal en el hombre, ¿cómo entra? Por la desobediencia, por la caída, ¿verdad? Acá puse entonces que en Génesis 2:6, Adonai Elohim, o sea Dios, impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ese mandamiento que le fue dado era para preservarlo al hombre de que sea contaminado por un mal que ya estaba dando vueltas. O sea, él lo preservaba de la contaminación, pero de una contaminación que no fue puesta por Dios, sino que era la manifestación en la serpiente de aquel mismo lucero que cayó sobre la tierra, de aquel mismo lucero que fue hallado maldad en el monte del Señor. O sea, esa es la secuencia del mal. Estamos recorriendo el mal, cómo llegó a nosotros. Si la historia no empieza con la caída de Adán, la historia es más antigua. Estamos tratando de agregarle algunas estanterías a la revelación de Cristo. Entonces, cuando el hombre desobedece, ese fue el ingreso. Yo siempre digo que cuando la serpiente tienta a Eva, esa es la satanización de Eva. ¿Qué es satanización? No es un demonio todo fiero que le entró adentro. Cuando hablo de satanización, es que la serpiente puso en Eva la misma inquietud de maldad y las mismas contrataciones que tuvo él cuando cayó. Si algo quería Lucero era ser igual a Dios. Él se vio tan hermoso, se vio tan sabio, se vio tan rico, se vio tan poderoso, que la satanización para él, la maldad en él fue querer ser Dios, tomar el lugar de Dios. Entonces cuando él habla con Eva, lo que hace es decirle esto. Es hacerle ver que si ella comía, iba a ser igual a Dios. Esa es la semilla, esa es la simiente que se hace efectiva, esa simiente de maldad en Eva cuando come, y se hace efectiva en Adán cuando él come. Ahí es donde entra el pecado. Primero en el hombre y después en el mundo. ¿A qué le llamábamos mundo? A todo lo creado. ¿Por qué entra el mal en lo creado? Porque el hombre estaba como administrador, como custodio de lo creado. Él era el que labraba la tierra, él era el que cuidaba de los animales. Entonces, si yo soy el administrador, el portero, el custodio, el que administro de aquí para atrás algo que se llama mundo, que es la creación, y de repente yo caigo, cae conmigo todo lo que administro. Juntamente conmigo cae toda mi casa.
Recuerden que la palabra casa antes hacía referencia a algo más grande. Era cuando yo decía yo y mi casa o mi casa, era yo, mi esposa, mis hijos, mis siervos, mis esclavos, mi ganado, mi tierra, yo y mi casa. Era todo. Cuando alguien tenía deuda de algo, el pago se hacía con eso. Si yo no podía pagar, al que yo le debía, se quedaba con mi esposa, con mi casa, con mis siervos, con todo. Entonces, cuando la maldad entra en el hombre, automáticamente él queda esclavo de aquel a quien se sujetó y toda la creación. Ahí está la caída. Marqué las palabras comió y comió porque fue cuando comió Eva y cuando comió él, Adán. Y acá llegamos al mal en el mundo, entonces. Fíjense, eso lo dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, no se gestó, entró. Quiero que usted entienda que la simiente de pecado tiene una entidad propia. Es decir, el pecado entró. El pecado no es solamente transgredir una ley o desobedecer. Eso es una manifestación del pecado. El pecado es una simiente incorrecta, es la simiente de maldad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiero aclararle esto? Y acá queda bien claro con el mundo. Yo le hago una pregunta. ¿El mundo acaso desobedeció? ¿La creación desobedeció a Dios? ¿Hubo una desobediencia? No. Entonces, ¿por qué entró el pecado? Porque el pecado tiene una entidad propia que es heredada independientemente de que peque o no peque. ¿Soy claro? Es como la genética. Yo le transmito mi genética a mi hijo y mi hijo no tiene que hacer nada para heredar mi genética. Y si yo le heredo una simiente corrupta, él heredará una simiente corrupta por la herencia, no porque él haya hecho algo. Luego él, como tiene la herencia corrupta, terminará haciendo el mal. Eso lo vamos a hablar mucho mejor y mucho en la próxima charla. Vamos a hablar bien cuál es el alcance de pecado, qué es pecado, cómo pecamos nosotros, por qué pecamos nosotros. Vamos a ver Romanos 7 y 8, vamos a ver cuál es nuestra posición en Cristo, qué es todo lo que Cristo hizo en relación al pecado para con nosotros. Pero por ahora usted quédese con esto. El pecado no es solo desobedecer, el pecado es una simiente. La palabra simiente viene de semilla. Es una semilla que cuando yo la planto da un fruto. Y el fruto va a ser desobediencia. Pero no es solo desobedecer. Entonces el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Y por el pecado la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. ¿Bien que claro que está acá? Escuche, lo que primero se extendió es la muerte a todos los hombres, en base a lo cual, en base a esa simiente el hombre peca. No es que primero peca y después viene la simiente. Eso solo ocurrió en Adán. En él sí se dio así. Primero peca y entra la simiente. Luego nosotros heredamos la simiente, primero la simiente, después pecamos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Vuelvo a repetir, igual este tema lo vamos a ver más profundamente en la próxima charla. Génesis 3:17. Y el hombre dijo, por cuanto atendiste la voz de tu mujer y comiste del único árbol el cual yo te ordené no comer, el suelo será maldito. ¿Ven? Por cuanto el hombre comió, el mundo sufrió. Dios no tiene nada que decirle a la creación. Después de la caída Dios habla con la serpiente, Dios habla con la mujer, Dios habla con el hombre. No le dice nada al mundo. Al mundo solo lo sujeta en esperanza, para que sea redimida toda la creación. Porque en realidad la creación es la única que paga el pato sin haber hecho absolutamente nada en esa caída. Por eso le da espinas y cardos. Y la creación está enojada. Dice que la creación quedó sujeta a vanidad. Quiero que entiendan el espíritu, la desesperación de la creación.
Vanidad es vacío, la creación está vacía. Por eso espera la manifestación de los hijos, porque solo puede redimirla al mismo que la sujetó. El hombre, el portero, el guardián, el administrador, el que estaba ahí para resguardarla, es el único que puede redimirla. Por eso dice que la creación gime a una, esperando el día de la manifestación de los hijos. ¿Y cuál es la manifestación de los hijos? Somos nosotros con el Cristo manifestado en nosotros. Entonces, cuando la creación ve en nosotros a Cristo, hay redención para ella. Porque Cristo llevó todo en la cruz, aún la redención de todo lo creado. Es poderoso. Es poderosa nuestra posición cuando podemos entenderla. No estamos convocados solo a ser salvos, estamos convocados a llevar su gloria hasta el último de la tierra. Es una convocatoria que requiere, nosotros hablábamos cuando estábamos allá y decíamos, a veces con cuán poca seriedad tomamos lo que somos. Pareciera que tuviésemos un entendimiento tan pobre del nivel de las profundidades del Evangelio. Un entendimiento tan pobre de eso que llamamos Evangelio y buenas noticias. Las buenas noticias son tan grandes, las buenas noticias son tan amplias, son tan abarcativas, porque así de amplio y así de abarcativo fue el mal, porque así de feo fue la separación de Dios con todo lo que se separó de Él. Y se nos dio a nosotros, se nos concedió a nosotros a través de Cristo ser copartícipes, coherederos juntamente con Él de la restauración de las cosas. Y a veces nosotros tomamos eso con tan poca seriedad. Y nos tomamos tantas libertades, ¿no? Como si fuese una actividad más de nuestra vida. Si esto no nos lleva al todo de nuestra vida es porque aún no hemos entendido. Entonces yo en el nombre de Jesús oro, no solamente para que esto alcance nuestro intelecto, sino para que llegue a lo profundo de nuestro espíritu y que impregne a nuestra alma en todo entendimiento, en todo conocimiento, en toda ciencia, en todo entendimiento de la profundidad del Evangelio, de la profundidad de Cristo, de la dimensión de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso, de nuestra lealtad. Padre, muéstranos a través de tu Espíritu Santo tu plan. La dimensión de un plan, de un Padre que entregó tanto en Cristo, que entrega a su Hijo. Esa dimensión, así de caro es el plan, así de grueso es el plan. Tenemos tanto anhelo de construir una iglesia, de construir nosotros no, Él ya la construyó, de nosotros poner nuestra parte para que sea edificada una iglesia con madurez, una iglesia entendida en los tiempos, entendida en conquistar la tierra, en saber qué pasos dar, cuándo darlo, una iglesia profética, entendida en los tiempos. Una iglesia que cada vez más rápido pase por la salvación y automáticamente se compenetre con ser un discípulo. Salvación primero es la puerta de acceder por gracia y por misericordia en Cristo, acceder a una nueva naturaleza. Pero no quedarse mucho tiempo ahí, sino madurar lo más rápido posible para entender que somos copartícipes y que somos embajadores y que el Padre a través nuestro es que Él proclama su verdad. A veces hemos demorado tanto para entender esto. Yo hablo de mí, de mi historia. He demorado tanto, he perdido tanto tiempo, he sido tan poco serio, he tenido tan poco entendimiento y no lo he procurado, no he procurado entendimiento, no he procurado responsabilidad, no he procurado compromiso. En el nombre de Jesús yo me arrepiento y no lo heredamos a nuestras generaciones. Pastores o amigos que nos visitan de otra congregación, yo hoy les hice sentar a los jóvenes y adolescentes adelante porque les dije, primero es para ustedes. Ustedes van a tener un entendimiento en su espíritu y en su alma muy superior al nuestro. Ustedes tienen que tener una plataforma mucho más elevada. Ustedes tienen que tener una vista de esa biblioteca, de esa multiforme gracia, de esa sabiduría de Dios mucho más amplia que nosotros. Pero no los vamos a dejar solos. No es que encomendamos esto a la próxima generación, porque nos hacemos cargo de que si nosotros no crecemos más, ustedes no crecerán más. Ya basta de pasarle la pelota a la generación que viene, la próxima generación. No, nosotros, para ustedes. Para Él, pero para ustedes. Así que ustedes sean más serios que nosotros. Sean más serios que cuando estudiaron el secundario, sean más serios que con la facultad, sean más serios que con el deporte, sean más serios que... Sean serios. Porque esto no les va a llevar toda la vida. A un verdadero discípulo esto le lleva toda su muerte. Es serio. Pero yo sé que somos una iglesia mucho más entendida. A mí no me predicaron esto o no me enseñaron esto de chico.
Entonces vamos creciendo. Amén. Acá entonces hago una especie de resumen de lo que venimos viendo hasta acá. Lo que venimos es siguiendo la secuencia del mal, para ver cómo llegamos a estar mal y empezar a ver cómo podemos hacer para estar bien. Me voy a corregir. No cómo podemos hacer para estar bien, sino cómo hizo Él para que nosotros estemos bien. Nosotros no hay nada que podamos hacer más que aceptar su regalo y ser obedientes. Pero Él hizo todo para que nosotros estemos bien. Entonces hay un monte de Dios, ahí está Satanás, se halló en él maldad, cayó como un rayo a algo que llamamos tierra. Ahí estaban las tinieblas. Entonces lo que se llamó maldad y que pecaste, decía abajo, en la tierra se tiene el nombre de tiniebla. Por medio de la serpiente, en el hombre se llama pecado. Y ese pecado entró en el mundo a través del hombre. ¿Se entiende el cuadrito? ¿Quedó claro? Bien. Ahora entonces, a partir de acá y para adelante, lo que vamos a ver es brevemente, el plan de Dios, el principio del plan de Dios, porque acá se activa en el hombre el plan de Dios. ¿Por qué aclaro en el hombre? Porque el plan de Dios ya está activado desde antes de acá. O desde acá. Por eso nosotros vamos a escuchar vamos a leer muchas veces en la Biblia cosas que Dios ha hecho y ha preparado desde antes, dice Él, de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Él ya tenía a Cristo inmolado desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué había sabiduría para nosotros desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué estábamos nosotros en Cristo desde antes de la fundación del mundo? Porque el problema ya era antes de la fundación del mundo. El problema empezó antes y la solución estaba desde antes. ¿Qué estaba esperando la solución? La solución estaba esperando ir manifestándose a medida que iba madurando el tiempo de la redención. Hoy en día, ¿qué va a hacer que avance ese plan, que continúe ese plan? La madurez de la iglesia. La iglesia va madurando, se nos va dando sabiduría, y ese plan que es antiguo, ese plan que ya está terminado, ese plan que ya tiene un principio y un fin, debe ir concretándose, manifestándose, expresándose por nosotros sus hijos, en la medida que nos comprometemos con la obra, en todo entendimiento revelacional. Sigo haciendo hincapié en esto. No es cuando entiendo intelectualmente, no, revelacional. Cuando Cristo se hace visible en mí. Solo Cristo visible es aquello que adelanta la redención, que hace progresar la redención. Entonces vamos a, como si fuera jugar con dos palabras, pero no es jugar, uno puede explicar el plan de Dios desde muchos lugares, ¿no? Se puede explicarlo, uno lo puede escuchar predicado de muchas formas, enseñado de muchas maneras. Yo quiero hoy enseñarlo desde la imagen y semejanza. Es decir, vamos a ver cómo la imagen y semejanza fue adquiriendo diferentes maneras, diferentes modos, yo le diría diferentes sombras, en la medida que avanzó la historia del hombre. ¿Vieron cuando en Efesios dice que nosotros fuimos vistos en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Recuerdan este pasaje? Dice que nosotros estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Sí, mejor busquémoslo. Por si alguien, busque una Biblia, búscame. Ahí Efesios 1, creo que es 4. Sí, léelo en voz alta. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Bien, dice que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Yo ahí
Yo no sé, honestamente, si es que éramos espíritu, si estábamos dentro de su conciencia, de su pensamiento. Estábamos dentro de Cristo. Pero digo, ¿en qué formato? Uno podría inferir que éramos espíritu. Pero es una inferencia. Lo que sí sabemos por la palabra es que estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces yo acá lo que entiendo es que cuando dijo hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza, fue a nosotros que ya estábamos en Cristo, fue darnos forma de hombre. Y en esa forma de hombre, transmitir, ser la sombra de su imagen y de su semejanza. Eso nos pone en un nivel de engendrados por Él. Fuimos creados, pero teníamos una existencia previa que era en Cristo antes de la fundación del mundo. Él lo que hace es darnos una forma humana, como hombre, a su imagen y su semejanza. Usted entienda que Él decía que cada cosa se reproducía según su semilla, según su gen, ¿no? Entonces, de cada árbol, cada planta tenía que dar fruto según su semilla. Del agua, el agua tenía que producir peces y tenía que producir aves. O sea, cada cosa producía algo. Nosotros fuimos producidos directamente por Él. Somos made in Dios, ¿no? Hechos en Dios. Hechos por Él. Reproducimos su imagen. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto expresa un deseo de Dios con el hombre, que era que seamos sus hijos, que seamos portadores de su imagen y de su semejanza. Y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. También vemos que acá, cuando dice hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está hablando de que hubo un concilio entre Dios, que es uno solo, pero Dios en todas sus personas o en todas sus manifestaciones. Porque está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que podemos decir que el hombre es la sombra, la representación, la imagen, la semejanza de la plenitud de la deidad. ¿No? Porque no es de una sola parte, dijo hagamos, a nuestra imagen, no a mi imagen y no a la otra. Y ahí nosotros vemos, o podemos ver la Trinidad, ¿no? Es decir, el Hijo, el Padre, el Espíritu, decidiendo juntos, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre pierde la imagen y semejanza cuando entra el pecado. ¿Qué pasa con la imagen y semejanza que tenía? Se pierde porque él adquiere la imagen y semejanza de su nuevo dueño. Quiero que usted entienda que lo que Satanás hizo fue expresarse en una nueva paternidad. En realidad es una paternidad falsa, pero es una nueva paternidad. Por eso Jesús le decía, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Entonces ahora, ahí hubo un cambio de genética. Yo acá lo pongo como, ¿vieron cuando nosotros hablamos de la nueva vida en Cristo, de la salvación? Que lo que decimos es salir de un reino para ir a otro reino. Bueno, pasó exactamente lo mismo en ese momento, solo que al revés. Nosotros teníamos una imagen y una semejanza y nos convertimos a la imagen y semejanza del nuevo, pero solo esta vez que en vez de ser trasladados, como en Cristo somos trasladados de las tinieblas a la luz, nosotros en esa ocasión fuimos trasladados de la luz a las tinieblas. Hubo una conversión, el hombre se convirtió, para que lo entienda. Esa conversión le transmitió una nueva simiente. En esa nueva simiente hubo una nueva imagen y una nueva semejanza. Ya no una imagen y semejanza conforme a Dios, sino una imagen y semejanza conforme a Satanás. Y quiero que usted entienda, yo acá puse, cuando el hombre cae, se produce la inversa de lo que conocemos como nueva vida. Es decir, el hombre al caer murió a su antigua imagen y semejanza, a la imagen de Dios. ¿Por qué pongo murió? Porque ¿qué le dice Dios al hombre cuando le dice no comas de ese árbol? ¿Por qué? Vas a morir. ¿El hombre murió o no murió? Claro que murió. ¿Y a qué murió? A la imagen. Murió la simiente. Se separó. La palabra muerte es separación. Se separó de Dios. Que fue exactamente lo mismo que hizo Lucero. Lucero, cuando quiere ser Dios, se separa de él. Al separarse, se aleja. Yo lo pongo como si Dios fuese la fuente de calor.
Vieron que el frío no existe. Lo que existe es ausencia de temperatura, ausencia de calor. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si yo me separo del gran yo soy, el que es todas las cosas, no hay nada que no sea Él, porque Él es el gran yo soy. Él es. Si yo me separo del que es, empiezo a no ser. O sea que lo que me define no es lo que yo soy, sino la ausencia de lo que es. Parece un trabalengua, pero es interesante que lo entendamos, porque cuando entendemos esto podemos entender cuál es el diseño, cuál es la imagen que transmite el enemigo y cuál es la imagen que tiene el hombre caído. La imagen del hombre caído es la imagen del no ser, por eso es vanidad de vanidades, es vacío de vacío. Es vacío, es nada. Pero nosotros nos definimos, claro. ¿Por qué nos definimos? Porque nos definimos como la antítesis de lo que es. Entonces yo acá lo puse, ¿no? Entonces sigo con la lectura y después vamos al cuadrito de abajo. El hombre al caer murió a su antigua imagen y semejanza, la de Dios, y comenzó a formar una nueva imagen y semejanza que es la satánica. ¿Y por qué digo que comenzó a formar? Y que no fue formada. Porque así como nosotros cuando venimos a Cristo, empieza en nosotros un proceso de formación de la imagen de Dios, vamos formándolo, ¿verdad? No es que de una cuando nos convertimos, nuestra alma se transforma. No. De la misma forma fue con la caída. El hombre pierde esa imagen de Dios, adquiere la imagen de Satanás, pero la fue formando, fue creciendo la maldad en el hombre. Por eso lo que en principio fue comer de un árbol, en el capítulo que sigue se transforma en un hermano matando a otro y entra por primera vez la muerte de un hermano y después se transforma en un libertinaje sexual tremendo y se transforma en los hijos de Dios uniéndose con las hijas de los hombres y se produce tal desbarajuste y tal pérdida de la identidad de Dios que Dios tiene que mandar un diluvio para empezar de nuevo porque la lejanía fue terrible. O sea, la imagen del enemigo fue formándose en el hombre. La imagen de Satanás también fue madurando. El mal maduró. Así como madura el bien y como madura, yo digo siempre, ¿no?, que madura el trigo y la cizaña. Las dos cosas maduran. Entonces el hombre empezó un proceso. Y por medio de la transgresión, la desobediencia, de una transgresión, que es una desobediencia, cambió su simiente. Entonces, nosotros que teníamos la imagen de Dios, estoy en el cuadrito, si Dios es justo, ¿qué serán Satanás y todos aquellos que porten esa simiente? Ausencia de justicia. ¿Cómo se llama la ausencia de justicia? Injusticia. O sea, yo puedo definir a Satanás por la ausencia de lo que Dios es. Y si conozco a Satanás, puedo definir a Dios por la presencia de lo que falta. Nunca vamos a definir a Satanás con otra cosa. Él no es creador. Él es siempre la ausencia de lo que es. Por eso su paternidad no es otra cosa que la expresión de una orfandad. Porque él en realidad no puede ser padre. Su paternidad siempre es una orfandad. Acá puse algunos ejemplos, podríamos seguir la lista esta definiendo, pero yo quería que quede claro que automáticamente el hombre que era justo porque tenía la imagen de Dios, al alejarse de Dios, al alejarse de la fuente de calor, empieza a perder lo que es. Entonces termina siendo un injusto. Dios es santo, Satanás está contaminado. Dice, por la multitud de tus contrataciones, las contrataciones son contaminación. Y el hombre empezó a contaminarse. Empezaron a contratar unos con otros, hasta que llegó Babel. Son contrataciones naturales fuera de Dios. Eso es contaminación, eso es no santidad, ausencia de santidad. ¿Cómo? De uso común. Exacto. Santidad es separado o apartado para algo y lo otro contaminado es de uso común. Eso tiene que ver con contrataciones. A ver, esto que estamos viendo en la historia, está bueno que cada uno pueda verlo en su propia vida, ¿no? ¿Qué es aquello que hoy se transforma en mi vida en una contratación? ¿Qué es lo que en mi vida dejó de ser un uso sagrado para él para pasar a ser de uso común? ¿No estaré usando un don o una capacidad o un talento dado por Dios
para que ese talento sea puesto y sea negociable? ¿Y en mi vida habrá también multitud de contrataciones? Pero tranquilos, porque nosotros tenemos la buena noticia ya. Solo basta con reconocerlo, presentarnos delante de Cristo, saber que Cristo en la cruz pagó por esas contrataciones, ser libres de esa contratación y empezar a caminar en rectitud y empezar a caminar en santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es algo que Él me hace santo, pero también santidad es un camino que yo transito. Yo me santifico. Dejo de caminar con la contratación para caminar y preservarme. Este es el verdadero conocimiento de Jesús, cuando algo que yo me es revelado de Él se transforma en una realidad en mi vida. Así que acá hay una muy buena perla que podemos llevarnos para ser confrontados con esa palabra por medio del Espíritu. Saber, ¿estaremos negociando, estaremos contratándonos en algo? Y si usted me apura, yo diría que sí, todos. No porque conozca todas las historias, pero digo, faltan cosas en nosotros ser transformadas, ser restauradas. Y muchas de esas tienen que ver con no ser santos. Y no ser santos tiene que ver también con el entendimiento que nosotros tenemos de esto que les decía antes, ¿no? ¿Qué luz tenemos sobre quiénes somos? ¿Quién creemos que somos? Antes en el templo había utensilios que eran consagrados, ¿no? Que eran santificados para el uso del templo. ¿Qué quería decir eso? Jarras había muchas, utensilios había mucho. No era que estaban solo los del templo, pero los del templo tenían un uso específico y particular. Otros utensilios podían ser usados fuera del templo para muchas otras cosas. Nosotros cuando caminamos nuestro diario vivir, ¿vivimos como utensilios separados para Él? ¿O estamos para que nos use cualquiera? Que venga sobre nosotros entendimiento y dimensión de las profundidades de Cristo. Bueno, verdad, Dios es verdad. ¿Cómo se llama la ausencia de verdad? Mentira. ¿Cómo se llama la ausencia de luz? Dios es luz, tiniebla. Y sobre todo, ¿cómo se llama la ausencia de vida? Muerte. ¿Se acuerdan del pasaje que decían que por uno entró el pecado y por el pecado la muerte? ¿Por qué? Y porque fue así. Adán antes de caer tenía vida, era vida. Cuando peca, la simiente de Satanás viene a él, deja de ser vida, pasa a ser muerte y a través de eso entra al mundo la muerte. ¿Trae claridad el cuadrito para ver el origen y entender ahora la palabra de Dios? Dentro de ese contexto, ¿nos trae claridad al alma? ¿Sí? Entonces, a partir de esa pérdida de la imagen y semejanza, Dios quiere restaurar esa imagen y semejanza. O sea, Él quiere tener hijos y Él quiere restaurar de nuevo esa imagen que hace que seamos hijos. Entonces, ahí comienza el plan de restauración, pero para el hombre. Ahora, yo les dije al principio, no es solo para el hombre, pero hoy lo vamos a ver en el hombre, por medio de la imagen y semejanza, porque no hay otra cosa creada que reúna las características de la imagen y semejanza de Dios, solo el hombre. Entonces hoy vamos a ver una parte de la redención, que es la parte que le toca al hombre. Cuando vayamos avanzando, iremos ampliando, amplificando nuestra visión de la buena noticia, de la visión del Evangelio. Hoy vamos a ver cómo en el plan de Dios, lo que debe ser restaurado en nosotros es la imagen y semejanza que perdió Adán. Dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Esto es poderoso, esta palabra es terrible, ¿eh? En otra versión dice ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Entonces quiero que esto lo entienda este pasaje, que puede parecer muy raro o muy profundo, pero ahora con lo que ya vimos podemos entenderlo claramente. Cuando Él nos da en Adán su imagen y semejanza, nosotros éramos participantes de su naturaleza. Cuando viene Satanás y cae el hombre, ahora somos participantes de la naturaleza caída. Entonces Él ahí empieza un plan de restauración en donde se nos dan muchísimas promesas para que en el cumplimiento de esas promesas, en el final del cumplimiento de esa promesa, nosotros llegásemos a ser consubstanciales, recuperar la sustancia, ser participantes de la naturaleza divina, la naturaleza de Adán antes de caer, su imagen y su semejanza. Qué fácil se entiende ahora ese pasaje, ¿o no? El fin de todas las promesas de Dios para nosotros son que llegásemos a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Esto es todo un capítulo que después vamos a hablar cuando hablemos de Cristo y lo que Cristo hizo en nosotros, porque usted se va a llevar una sorpresa, a lo mejor como me la llevé yo, cuando empecé a ver toda la dimensión de la presencia de la divinidad en nosotros. Porque nosotros podríamos decir en algún momento que habita en nosotros corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe de quién se dijo eso? ¿De quién la Biblia dice que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad? De Cristo se dice eso. Pero usted va a ver cuando nosotros avancemos en toda la redención, en todo el peso de la gloria de la redención en la vida del hombre, que nosotros, llegado un momento, podamos a poder decir eso, porque dice que nos va a ser consubstancial, es decir, con la misma sustancia de la naturaleza divina. Eso no quiere, yo no quiero hacer una herejía y decir que somos Dios, ¿se entiende? Yo no estoy diciendo que somos Dios. A Dios no lo creó nadie, nosotros fuimos creados por Él. Partamos de esa primer gran diferencia. Dios hay uno. Pero nosotros somos participantes de la sustancia de la divinidad. Es muy fuerte. Ahora entiende por qué Adán podía gobernar sobre los peces, claro, porque él era consubstancial con la semejanza y la imagen de la divinidad de Dios. Porque cuando dijo hagamos a nuestra imagen y semejanza, no fue solo un formato que le dio externo, no, fue toda la sustancia de su imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, que venga a nosotros una revelación en el entendimiento de quiénes somos en Cristo, en la restauración de Cristo, en la redención de Cristo. Yo cuando veía esto decía, ¡guau! No. Ahora yo en otras ocasiones lo puedo haber predicado, lo puedo haber dicho, pero fue en esta escuela en algunos momentos cuando yo veía eso y estaba sentado y decía, no, es mucho. Vamos a ver cuando veamos Espíritu, que dice el Padre y el Hijo, y vendremos y haremos morada en ustedes, o sea que tenemos la presencia del Padre, tenemos la presencia del Hijo. Y cuando dice el Paracleto vendrá el Espíritu Santo, o sea que tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la presencia del Hijo, tenemos la presencia del Padre, todos haciendo morada. ¿O acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu? ¡Wow! Yo decía, no. Entonces tengo toda la paternidad que me aleja de la falsa paternidad del enemigo, tengo toda la paternidad que me aleja de la orfandad de mis temores, tengo toda la expresión de Cristo dentro mío con todo lo que Cristo ganó en la cruz. Es un bagaje de victorias que vienen dentro mío. Entonces yo tengo ahora acceso a todas las victorias del Cristo de la cruz, del Cristo redimido, del Cristo glorificado. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Tenemos toda la revelación del Espíritu Santo que habla a nosotros, las palabras del cielo, las palabras de Cristo. Es mucho. Es mucho cuando comparamos nuestra miserable vida a veces. Una miserable manera de vivir que no fue aprendida en Cristo, fue aprendida en la naturaleza de Adán, en la naturaleza caída. En el nombre de Jesús sea revelada la naturaleza divina en nosotros para que dejemos ya de una vez de vivir en la naturaleza caída. Y haya en estas charlas, o en esto que no sé ya cómo llamarlo, haya en nosotros una manifestación del Espíritu Santo trayendo sanidad, trayendo luz, trayendo restauración en nuestra vida. Que las cosas del viejo hombre queden atrás, que ya no sean un recuerdo que nos atormenta, que ya no haya culpa en nosotros, porque en toda la manifestación de Cristo dentro nuestro hay perdón de pecados, hay limpieza, hay redención. Entonces dejamos fuera la culpa. Ya no hay culpa porque Cristo llevó nuestra culpa. Y cuando yo entiendo que Cristo habita en mí, la culpa ni siquiera, para yo dejar la culpa ni siquiera tengo que hacer un centímetro, ya está en mí la expiación de la culpa. No tengo ni siquiera que pedir perdón por esa culpa en un sentido de distancia, porque el perdón ya está en la cruz de Cristo en mí.
porque juntamente con Él fuimos crucificados. O sea que todo el perdón de nuestros pecados ya fue manifestado en la cruz. Por lo tanto, solo tenemos que tener acceso a ese perdón. Cuando lo hacemos consciente, es poderoso. Entonces Dios quiere restaurar esa imagen. En Colosenses 3, 9 y 10 dice: habiéndoos despojados del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido del nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. O sea, aquel Dios que creó la imagen y semejanza en Adán es el mismo Dios que ahora recrea en nosotros, crea nuevamente en nosotros esa imagen y semejanza. La imagen perdida debe ser rehabilitada en nosotros, habilitada nuevamente, puesta en funcionamiento y manifestada, porque habilitada ya está. Desde que Cristo murió en la cruz, ya está habilitada. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es creerla en fe para que por medio de la fe sea expresada. Entonces el Espíritu viene a nosotros y nos habla la palabra de Cristo y nos dice: en la cruz ya fue llevado todo. En la cruz ya fue habilitado para vos todos los ministerios del Hijo. Ahora, sobre esa palabra, poné fe y créelo, y conforme a tu fe será hecho, y a partir de mañana comenzarás a vivir una vida ya no conforme al viejo hombre, sino conforme a la imagen de aquel que nos creó. ¿Cómo Dios inicia la restauración de esa imagen? Escoge a un hombre, Abraham, para formar un pueblo, Israel. Así empieza. Dios desea formar una familia llena de hijos a su imagen y semejanza. Pero Él empieza por un pueblo, Él empieza por un hombre. Ese hombre que tuvo fe le fue contado por justicia. O sea, esa justicia que le fue contada a él fue la expresión de Cristo, porque Cristo es justicia. Entonces Cristo estaba en Abraham expresándose con fe, y esa fe, la fe de Cristo, a él le fue contada por justicia. Usted puede entender la profundidad de la manifestación de Cristo y del Espíritu y de la fe, aún antes de que Cristo sea manifestado en carne. Ya estaba en Abraham operando justicia y fe. Y Él lo escoge para formar un pueblo, y a partir de ese pueblo formar hijos. Dios quiere formar una familia. Yo acá puse esto porque a mí me enseñó mucho cuando lo aprendí. Esta es una copia, una foto que le saqué al libro Es bueno, es malo, de Josh McDowell. Josh McDowell. ¿Cómo se dice? Josh McDowell. Porque como estamos, le dije yo, como jugando con la imagen y semejanza de Dios, jugando con esas palabras, ¿la ley qué sería? La ley no es otra cosa que la imagen y semejanza de Dios, pero escrita. Por eso la ley podía delatar el pecado, pero no podía transformar, porque estaba fuera del hombre. Pero era la imagen de Dios la ley. Por eso Jesús dice: yo no vengo a abrogar la ley, si la ley habla de Él. Entonces yo digo que es como si fuese una descripción, ¿no? Yo soy una descripción de alguien, entonces pongo, bueno, tiene 1,80 m, tiene barba, tiene ojos de este color, tiene tata. Hago una descripción lo más completa que puedo, pero cuando se manifiesta aquel hombre que es de la descripción, eso ya queda obsoleto, porque acá tengo enfrente. Entonces, ¿entienden la incoherencia de los fariseos cuando seguían buscando la ley cuando tenían a Cristo enfrente? Ellos tenían la imagen y semejanza de Dios enfrente, porque en Él habitaba la plenitud de la deidad, y ellos lo contrastaban con una lista de cosas que lo describían a Él. Entonces Jesús le decía: pero ¿cómo puede ser que tuvieron tantos profetas que le profetizaron, me tiran enfrente y no me ven? Soy yo. Entonces la ley no era otra cosa que la imagen y semejanza de Dios
escrita diciendo, yo soy santo, por lo tanto ustedes tienen que ser santos. Yo soy justo, por lo tanto ustedes tienen que ser justos. ¿Se entiende? Entonces Josh McDowell dice, él le llama esto la prueba de la verdad, y él dice que en la palabra de Dios, en la Biblia, todo precepto, que sería ley, responde a un principio, y que todo principio responde a una persona. Esa persona siempre es Dios. Entonces acá hay un ejemplo, dice, vamos a tomar un precepto de la Biblia. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Eso es un precepto, ¿estamos de acuerdo? Es como si fuese una ley, un precepto. Responde a un principio. ¿Cuál es el principio que gobierna este precepto? La unidad. ¿Y de dónde sale ese principio? De la persona de Dios, porque Dios es uno. O sea que cuando Él escribe la ley, Él no pone ningún precepto que no responda a lo que Él es. Entonces Él te está diciendo, como yo soy uno, todo lo que de mí sale responde a un principio que es unidad, porque yo no puedo dar otra cosa que no sea yo. Entonces todos mis principios, todos mis preceptos van a responder a quien yo soy. Yo esto lo leí cuando era joven y a mí se me terminó un montón de dilemas que yo tenía, ¿no? Cuando era joven, que estaba en esa estupidez de pensar que Dios nos prohíbe todo lo lindo, ¿no? ¿Se acuerdan que fue el único que le pasó? Qué feo. Yo decía, todo lo divertido es pecado. Eso es como estaba en mi edad de rebeldía, ¿no? Todo lo bueno, todo lo placentero es pecado. ¿Por qué se le habrá ocurrido prohibir esto sí y esto no? No. Cuando entendí esto se me terminó todo. Yo dije, claro, cada ley que Dios puso, cada precepto que Dios puso, respondía a quién era Él. O sea, tenía una misma matriz. Él no pidió algo porque dijo, a ver, ¿con qué vamos a molestar al hombre? A ver, ¿con qué le vamos a prohibir para incomodarlo? No, nunca fue así. Entonces llegamos al entendimiento de que a ese pueblo que era Israel, Él les da su imagen y semejanza, pero se los da en tablas, se los da en una ley, en una imagen y semejanza escrita. ¿Para qué se la da? Para encerrarlo todo en pecado. ¿Cómo encerrarlo todo en pecado? Claro, si a mí me dice Dios, recuérdenme que yo estoy en la época de la ley, ¿y cuál es la imagen y semejanza que hay en mí? La caída. O sea que yo soy injusto, por simiente. De repente ahora me dan una ley que me dice, tenéis que ser justo. Ajá. No puedo. ¿En qué me encerró? En pecado. Porque ahora me entero que tengo pecado. Cuando viene la ley, dice Pablo, ya lo vamos a ver, yo me entero que tengo pecado. ¿Para qué me delata el pecado la ley? Porque Dios estaba preparando el camino al Salvador. Y el Salvador nunca hubiese salvado a alguien que no se cree que tiene algo para perder o que tiene algo perdido. La ley lo que hace es encerrarlo todo en pecado porque dice que es el ayo como el sirviente que lleva al niño hasta Cristo. Cuando llega Cristo, el hombre ya entiende que necesita un Salvador porque vio una imagen a la cual no podía acceder. Entonces la ley decía, tenés que ser justo porque yo soy justo. El hombre que tenía la simiente caída era injusto, entonces tenía que presentarse todos los años para pedir perdón por su injusticia, pero nunca cambiaba su esencia. Nunca él tenía dentro la imagen y semejanza de Dios. Simplemente la imagen y semejanza de Dios era algo lejano, algo inaccesible. Entonces yo una y otra vez me tenía que presentar para pedir perdón por mi injusticia, pero no era transformado. Entonces, como dice la palabra, lo que hizo la ley fue encerrar al hombre en pecado y dejarlo sin escapatoria. ¿Para qué? Para salvarlo. Si no lo encerraba no había salvación, porque la salvación es por gracia y la gracia se manifiesta solo donde no llega la ley. Porque si el hombre hubiese podido salvarse por la ley, no hubiese necesitado a Cristo. Sé que hablé rápido, pero alguno puede haber capturado. ¿Se entiende? El hombre nunca pudo salvarse por la ley. Y si alguno se salvó, porque dice que algunos fueron justos, ya después vamos a leer ese pasaje, esa justicia solo era para él solo. Noé, Daniel y Job podrían haberse salvado a sí mismos, pero nunca podrían haber heredado esa salvación a otros, porque tampoco tenían la simiente para hacerlo. Solo fueron justos porque cumplieron con justicia la ley que se les impuso. O sea que solo Cristo, solo una nueva simiente podía extender, así como en Adán se extendió el pecado,
En Cristo se extiende la gracia y el perdón de pecado. Entonces ahora entiende el propósito de la ley. La ley vino justamente para delatar el pecado en nosotros. Y solo el pecado es delatado cuando alguien te lo muestra. Y la ley fue la imagen de Dios que le mostró a un pueblo que estaba en pecado, que se había alejado de Dios. Por eso siempre, junto con la ley y con la manifestación del pecado, los profetas profetizaban la salvación y la redención. Por eso era necesario un Mesías. Era necesario un Salvador, porque solo no puedo. No puedo acceder a esa imagen y semejanza. No tengo la naturaleza para hacerlo. La ley no era ineficiente para perdonar pecados. Era ineficiente para cambiar mi simiente. ¿Sí se entiende? Porque si yo iba y presentaba un animal y pedía perdón por mis transgresiones, el pecador era perdonado. No tenía un problema de perdón de pecado la ley. Lo que pasa es que yo me iba a casa como había vuelto, con la misma simiente corruptible, entonces volví a pecar nuevamente. Y el objetivo de Dios no era solamente terminar con la transgresión, si no hubiese seguido la ley. En lo más profundo del plan de Dios no era que el hombre dejara de pecar por la ley, sino transformarlo para que vuelva a ser su hijo. Era recuperar su imagen y semejanza. Esa era la profundidad del plan de Dios. Tiene un poco de sentido ahora por qué la ley, ¿no? ¿Por qué nos mostró en la ley todo lo que era Él y que era inaccesible para una imagen caída, corrompida? La imagen satánica en el hombre. Tómense después el trabajo, si quieren, de buscar en la palabra preceptos, leyes, ordenanzas, y traten de encontrar al principio y a la persona. Cuando dice no adulteren, por ejemplo, un precepto, el principio es la santidad, la no mezcla. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no es un ser adulterado. ¿Qué sé yo? A ver, otro precepto que se le ocurra a alguien. La mentira, no mentir. El principio es la verdad porque Él es verdad. Honrar al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo honró al Padre. El principio es la honradez. Él es Dios honrado. Él es honesto. Él dice y cumple. Cada precepto que usted ponga va a llegar al Padre. Ahora, qué lindo que es ver la ley así, ¿no? No para cumplirla, porque ahora nosotros, ya eso lo vamos a ver, es tan profundo. Ya ahora no tengo que cumplir la ley, porque la ley se cumple en mí. Eso dice Romanos. ¿Por qué se cumple en mí? Porque ahora yo tengo la imagen y semejanza que está descrita en la ley. Porque la ley describía a Cristo, pero cuando yo tengo a Cristo me describe a mí. Entonces yo ahora, en vez de ir con la ley a alguien para predicarle, tengo que ir sin nada, porque cuando me vea, lo ve. Ve a Cristo. Y debe ser para nosotros más profundo y más impactante nuestra presencia llevando a Cristo que cualquier palabra que podamos decir. Lo cual no quiere decir que tengamos que estar callados, porque ellos van a creer cuando les prediquemos. No estoy anulando el valor de la palabra, estoy realzando la imagen de Cristo en mí, que es más poderosa, es más veraz que cualquier otra cosa. Luego tenemos en el avance de su plan la imagen de Dios, pero en Cristo. Dice en Hebreos 1 al 3, 1, 2 y 3, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí lo que vemos que Cristo, cuando estuvo entre nosotros, cuando se hizo hombre, por eso arriba, note que yo pongo Jesucristo fue la imagen de Dios entre, esa palabra es clave, entre nosotros. Jesús hecho hombre no fue la imagen de Dios en nosotros, fue la imagen de Dios entre los hombres. Ahora, mire qué interesante, ¿no? Porque acá está la palabra imagen
Él fue el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. Y acá miren, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No con el poder de su palabra, con la palabra de su poder. Lo que está primero es su poder. Y su poder se hace palabra. ¿Puede entenderlo? Primero está su poder. Y su poder se hace palabra. Ahora, cuando usted predica, se debe cumplir lo mismo. Usted debe hablar con palabras que salgan de su poder. Es decir, que si el poder de Cristo no está en mí, las palabras que salen de mí no tendrán el poder. Porque el poder es primero. Es decir, Cristo es mi poder. Luego Cristo en mí, que es mi poder, se puede hacer palabra. Con las palabras de mi poder. Mi poder es Cristo. Cristo, cuando hablaba, utilizaba el poder que había en sus palabras. Perdón, la palabra del poder que habitaba en Él. Él tenía poder. Y cuando lo hacía palabra, salía su poder. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no vamos a tener un efecto en nuestra palabra si esa palabra no nace de un poder previamente establecido, que es la simiente de Cristo y la restauración que hay en Cristo Jesús. Entonces a veces proclamamos palabras, pero esas palabras no tienen poder porque no está el sustento del poder primero. Una vez que está en mí ese poder, todas las palabras que salgan de mí van a tener el sustento de ese poder. En algún momento veremos más adelante lo que son los milagros y los prodigios y por qué Dios hace milagros y prodigios. Pero en el fondo siempre son para confirmar su palabra. O sea que si la palabra no habla de lo que Él dijo, Él no la va a confirmar. Uno solo confirma aquello que sale de uno. Él no va a confirmar la palabra de otro. Poderoso. Esto es la palabra de su poder. O sea, Él hace palabra su poder. Las habla. Otro pasaje, Colosenses 2:9, dice que porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. O sea que cuando Cristo caminó, Él era la imagen de Dios, era el nuevo Adán, así como Adán había sido la imagen de Dios y semejanza antes de caer, Jesucristo caminó entre los hombres siendo la imagen, la plenitud de la imagen de Dios. Pero todavía esa imagen no estaba en nosotros. Jesús caminando en la tierra seguía generando el mismo confronto que generaba la ley. Porque los discípulos lo veían y sabían que ellos no podían. Porque no estaba en ellos todavía. Estaba al lado de ellos. Por eso usted va a ver que en los discípulos se produjeron un montón de cosas que en nosotros no. Por ejemplo, no entender la revelación. Les tenía que ser explicada. Porque no la podían recibir como una revelación del Espíritu porque el Espíritu aún no estaba morando en ellos. Entonces ellos caminaban junto a la imagen y semejanza de Dios. Pero aún no habían sido transformados en esa imagen y semejanza. Ahora vamos al Espíritu Santo, que es la imagen de Dios en nosotros. Y ya nos estamos acercando. ¿Vieron cómo Dios se fue acercando a su plan? Primero la imagen de Dios estuvo en una escritura, luego la imagen de Dios estuvo en Jesucristo caminando entre nosotros, pero ahora en la plenitud de los tiempos tenemos esa imagen y esa semejanza en nosotros. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Fíjense que dice, en aquel día. Jesús estaba con ellos, pero Él les está hablando de otro día, no de cuando Él estuviera. En aquel día conoceréis. O sea que nosotros hoy podemos conocer como los discípulos no pudieron conocer mientras Cristo estaba en carne. Ellos empezaron a acceder al conocimiento de la plenitud de Cristo solo cuando el Espíritu vino a ellos. Es tremendo esto porque ellos no pudieron entender lo que hoy nosotros sí. Cuando Jesús les decía, les conviene que yo me vaya, es porque les convenía realmente que se vaya, porque Cristo se fue de estar entre ellos para venir a habitar en ellos en el Espíritu Santo, junto con el Padre.
Ellos no podían entenderlo, ni siquiera se tomó mucho tiempo para explicárselo, porque aunque se lo hubiera querido explicar una y otra vez, no lo hubiesen podido conocer o capturar como cuando tuvieron el Espíritu. Pero acá Jesús les adelanta, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa manifestación es Cristo en nosotros. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que dije. O sea, ahí estaba la imagen de Dios hablándoles desde un lugar de afuera. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que recordármelo desde adentro? Y porque desde adentro ahora lo que antes parecía lejano, lo que antes parecía imposible, cuando es recordado desde adentro hacia afuera, ahora yo sé que soy capaz y que puedo cumplir eso. Por eso cuando Jesús le dice, quédense, porque van a recibir poder, ese es el poder. El poder es que lo que antes era imposible según la carne, de repente ahora en el Espíritu Santo y según la ley del Espíritu, que dice Romanos 8, todo lo que antes para mí era imposible ahora se hace posible. Hay un poder que viene, por eso recordar las palabras dichas por el Espíritu son más poderosas dentro mío que aun cuando Jesús me las dijo de afuera. Porque no las podía capturar, podía revestirme de esas palabras, pero no todavía transformar mi interior para hacerme a la imagen de Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo viene al hombre, cuando entra en el hombre, la imagen de Dios empieza primero plenamente en el Espíritu y después empieza a dibujarse en este proceso de despojarnos de lo viejo y revestirnos de lo nuevo. En este proceso empieza a tomar forma en mi alma hasta llenarlo todo y alcanzar mi cuerpo también. Es como esas ondas de explosión que van abarcando cada vez más. Y lo que empezó como una explosión en mi espíritu, cuando el Espíritu de Dios viene y da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, esa explosión empieza a expandirse alcanzando mi alma y va a llegar a abarcarlo todo hasta llenar mi cuerpo. Y será ese en el momento en el cual los que no murieron serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese será el fin de la última explosión, del último alcance de ese radio de restauración. Pero mientras tanto, mientras estamos en ese proceso, todas esas palabras que nos vienen, todas esas palabras que entendemos y que sentimos y que nos son reveladas por medio del Espíritu, tenga muy claro que son más poderosas que aún haber escuchado a Jesús en la carne. Porque dice, tomará de lo mío y lo hará saber. O sea que nosotros hoy tenemos todas sus prédicas, pero transmitidas en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Y cada una de esas prédicas ya no son una palabra lejana. Le vuelvo a repetir, escuchar a Jesús en aquella época era muy parecido a escuchar la ley. Por eso los fariseos se confrontaban tanto, porque les decía, imagínate, ya era difícil cumplir la ley, y Jesús vino a cambiar la ley. Y a decirle, ustedes escucharon que fue dicho que no adulteren. Ahora yo les digo que si piensan en una mujer en ese sentido, ya adulteraron. Sí, pero está loco este hombre. Con todo lo que nos cuesta sostener que no podemos y que fracasamos. Claro, lo que pasa es que él en su prédica estaba adelantándose a lo que él iba a hacer en la cruz y a lo que iba a ser concedido por medio del Espíritu Santo. Por eso y también vemos la manifestación del amor de Dios. Porque él no le pidió a Israel que cambiara su simiente. A Israel le pidió que cumpliera la ley. Y a nosotros se nos pide que cambiemos la simiente, porque sí podemos hacerlo, porque nuestra simiente fue cambiada. Entonces, cuando nuestra simiente fue cambiada, lo que se espera de nosotros no es que no hagamos el mal, es que dejemos de ser malos. Lo que se espera de nosotros no es que dejemos de pecar, es que no habite el pecado. Así como un árbol bueno no puede dar malos frutos, se espera de nosotros que fue plantada en nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestro espíritu, fue plantada la simiente de verdad. Por lo tanto, se espera de nosotros que demos fruto de verdad.
Fue plantada en nosotros la simiente de justicia. Por eso se espera de nosotros que demos fruto de justicia. ¿Entiende por qué el reclamo de Jesús para nosotros es aún más pesado que el de la ley? Porque nosotros tenemos con qué hacerle frente. Y sé que para muchos de nosotros que a lo mejor fuimos entrenados en un evangelio muy religioso, en donde teníamos frases como, bueno, pero ¿quién es santo? O sea, no podés ser santo. Santo fue solo Jesús. Y bueno, si mentira. Porque fue puesta en nosotros la simiente de la santidad. Por eso Jesús nos dice, sed santos, como vuestro Padre es santo. Claro, porque nuestro Padre ahora no solamente lo tenemos como una expresión de ley, a nuestro Padre ahora lo tenemos dentro nuestro, expresando en nosotros toda paternidad. Porque ahora tenemos al Hijo adentro expresando toda la victoria de la cruz. Por eso a nosotros se nos pide que vivamos como es digno de un árbol bueno, dando buenos frutos. ¿Y por qué todavía no damos buenos frutos? Porque todavía no hemos entendido la revelación de quiénes somos. Entonces seguimos viviendo como nuestra alma caída creyó que éramos. Unos pobres miserables que estamos restringidos en un montón de cosas que son placeres, solo porque a algún Dios caprichoso se le ocurrió hacerlo así y estamos todo el tiempo batallando. ¿Pero por qué batallamos si Él ya batalló por nosotros? Por eso lo único que nos dice Pablo es despójense del peso. Pero el peso es un peso que no te corresponde. Despójense de todo el peso de pecado que los asedia. Un pecado que ya fue absolutamente redimido, restaurado, perdonado dentro de ustedes mismos. No en la lejanía de una cruz de hace 2000 años, sino toda la victoria de la cruz y toda la glorificación del Hijo se manifiesta en nosotros y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Porque los lugares celestiales no están lejos de nosotros. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, dentro nuestro. Amén. Esta es la última. Dejamos acá por hoy, ¿les parece? Ya estamos, ya es suficiente. No sé con qué seguiremos la semana que viene, pero yo supongo que vamos a seguir con seguir entendiendo el pecado y estas dos aristas del pecado. La arista de el pecado como el resultado de errarle al blanco o el resultado de transgredir una ley de Dios, y el pecado como simiente, que creo que son las dos aristas que uno tiene que entender del pecado. Cuando yo entiendo eso, en la palabra puedo acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Entonces vamos a dedicar un buen tiempo a eso. ¿Amén? ¿Oramos? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo y por este espacio. Y nosotros hoy, aquellos que quieren y son entendidos, levantamos nuestras manos y decimos que esta palabra que hemos recibido no solo es para nosotros, sino para esta tierra y para todos aquellos que la escuchan, para todas aquellas potestades, huestes y gobernadores de maldad que oyen esta palabra, les sea resplandecida la luz del Evangelio en esta hora. Y en el nombre de Jesús, pedimos que ese Espíritu que mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu Santo dentro de sí, en el nombre de Jesús, oramos para que en esta hora el Espíritu Santo lo reciban en fe en el nombre de Jesús y traiga el Espíritu Santo todo entendimiento, toda revelación de la palabra, toda revelación de Cristo y del poder y de la palabra de su poder. En el nombre de Jesús, que Cristo se haga efectivo, eficiente, real, por revelación dentro nuestro, por la fe en las palabras del Espíritu. Espíritu Santo, habla a nosotros todas las palabras del Hijo, todas las palabras de Cristo, que tengan que ser aprendidas por nosotros, que tengan que ser reveladas en nosotros, en el nombre de Jesús. Y seamos transformados por esa palabra y por ese poder, y continuemos expresando toda la plenitud de Cristo en nosotros y toda la plenitud de Cristo en esto que llamamos iglesia y congregación, que la iglesia manifieste la gloria, que venga un tiempo como no hubo antes, un tiempo sin precedentes, un tiempo en la tierra que haga juego con el tiempo del cielo.
Un tiempo de hijos leales, de hijos fieles, de hijos que entiendan quiénes son. Venga sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, una revelación de la dimensión de importancia, de la dimensión de seriedad que es tu evangelio, que es nuestra identidad, que es nuestro propósito en Cristo Jesús. Padre, venga sobre nosotros. Sabemos que esto no son palabras, que tiene que ser, que podamos ver cara a cara tu gloria, como en un espejo, para ser transformados a esa misma gloria como por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, ponemos en relevancia, ponemos en alto el Espíritu Santo y decimos: Espíritu Santo, este es tu tiempo de manifestar en nosotros, en nuestras almas, toda la revelación de la verdad. Se caigan ahora todas palabras humanas, todas palabras de humana sabiduría, toda mentira impuesta por un evangelio mal predicado, toda palabra de religiosidad. Caiga ahora en nuestras vidas, caiga ahora en nuestras almas, se caigan los velos de la religiosidad, para que podamos ver cara a cara, para que podamos ver la plenitud de tu luz, y que esa luz ponga en orden lo que es del espíritu y lo que es de la carne, lo que es negociación, lo que es no santidad, lo que es injusticia, sea desechado de nosotros, no por la obra del poder en Adán, sino por la obra del poder en Cristo, de lo que Cristo hizo. Sea sujetada nuestra alma al poder de Cristo. Se sujeta nuestra alma, nuestra conciencia se rompe delante de Cristo, para que todo lo que está en el espíritu pase a nuestra alma, en libertad. Manifiéstate, Padre. Exprésate, Hijo. Transfórmanos, Espíritu, conforme la gloria del Dios pleno. Gracias, Papá. Te bendecimos, te santificamos. Levantamos tu nombre muy en alto. Levantamos tu nombre tan en alto como de la madurez que tenemos. Ahí ponemos. Y en ese lugar sea llena esta tierra de ese conocimiento, de esa manifestación de madurez, de esa sabiduría oculta y guardada y reservada para nuestra gloria. Padre, como dice esa canción, que cuando nos vean, te vean. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.